Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a través de esta red social Padres Adoptantes en México. Y en el marco del Día Mundial de la Adopción, estoy trayendo un par de amigos, un par de colegas genetistas, expertos en la genética, para que nos orienten un poco de las posibilidades que se tienen en los hijos adoptivos, buscar sus orígenes, qué papel tiene la genética en este camino de, como les dije, de búsqueda de orígenes. Y empiezo a presentar a nuestros invitados. Ella es la doctora Rocío Ortiz y también el doctor Augusto Rojas. Ambos son genetistas y son investigadores aquí en la Tecnológica Monterrey. Y es un gusto tenerlos como amigos y gracias por el tiempo que me están prestando para aclarar este tema. Y bueno, empezaría contigo, doctora Rocío. Eh, ¿Qué sabes tú de la relación de la genética, de estudios genéticos y poder investigar de qué país vienes o de qué raza, qué hay en tus genes? Sí, gracias Ismael por la invitación. Pues primero que todo, mm, hay mucho avance en este tema. Ujú, Este es un tema casi de medicina legal, ujú, precisamente la identificación de individuos. ujú, Primero, así lo determina la medicina legal, que también tiene mucha aplicación en medicina forense. Esos temas se desarrollan principalmente por estas aplicaciones. Así fue como arranca. Y bueno, se ha extendido a conocer la parte de ancestría en diferentes poblaciones. ujú, Eh, después del proyecto del genoma humano se identificaron muchas variantes que nosotros les llamamos variables genéticas, que al principio eran STRs, eran unas repeticiones en tándem, después unos SNPs, que son variantes de un solo nucleótido, y en conjunto pues pueden identificar dos cosas. Al individuo como quiénes son sus familiares, ¿sí? Con los STRs. Este es un grupo de marcadores que se utiliza para identificar paternidades, muy usado aquí en Nuevo León, son pruebas legales de paternidad. Y los de un solo nucleótido se utilizan mucho para identificar estas ancestrías. Entonces, en las poblaciones o en los individuos se puede identificar ese componente, ese background genético que tenemos. Entonces, nos pueden decir qué porcentaje de africano, caucásico, asiático nosotros tenemos gracias a los estudios genéticos. Muchas gracias con este contexto. Doctor Augusto, entonces, sí, a través de pruebas genéticas se puede lograr saber esto, lo que menciona la doctora Rocío, que es la ancestría, ver qué componentes raciales o culturales podemos llegar a tener. Sí, poblacionales. Ujú, Es una historia hasta muy bonita porque pues conocemos que la especie humana se originó en África alrededor de hace unos 150.000 años, pero a partir de ese punto se ha distribuido por todo el mundo y durante esos 150.000 años han ocurrido estas mutaciones que se llaman variantes. Actualmente se les decidió cambiarles el nombre por variantes y que están en todo el genoma y que fueron ocurriendo durante la evolución de la especie humana, de tal manera que en algún lugar determinado del mundo aparece cierta variante y las personas que tienen esa variante pues se les puede identificar que son o que tienen ancestría de ese lugar. ujú. En el caso de México se han hecho estudios particularmente en comunidades indígenas mexicanas y bueno, estos estudios han mostrado y tienen muy buena precisión de demostrar si una muestra es, por ejemplo, de una cultura del norte de México, del centro de México o del sur. Ujú, ¿Y qué tiene que ver eso con el resto de la población mexicana? Pues que finalmente, pues todos somos en mayor o menor medida producto de una ujú, mezcla y pues esos marcadores hayan venido por parte de nuestros padres o nuestras madres, pues permanecen ahí. Entonces nos permiten identificar este origen. Eso es uno. La otra es que también tenemos en la célula una estructura que se llama mitocondria. Y la mitocondria tiene su propio DNA. Y lo sí, interesante de la mitocondria
es que la mitocondria, el DNA de la mitocondria lo proporcionan siempre los óvulos. Entonces, el DNA mitocondrial siempre nos permite rastrear las madres y toda la ancestría, pero por la línea materna. Además, lo interesante de las mitocondrias también es que cada célula tiene miles o 10.000 o 100.000 de mitocondrias. Entonces, este DNA, estas variantes que están, o mutaciones del DNA de la mitocondria, pues también son unas muestras que son muy útiles para rastrear. De tal manera que tenemos una fuente de mutaciones en el DNA de los cromosomas, del núcleo, y también tenemos mutaciones en el DNA mitocondrial, y reuniendo todo esto, pues podemos hacer cualquier estudio. De hecho, los estudios de forenses más modernos están comenzando a analizar variantes que dan características de un grupo étnico particular, como por ejemplo el color del pelo, el color de los ojos, el tipo de pelo, si es liso o es rizado, inclusive si toleras la leche o no, porque ya sabemos, por ejemplo, que particularmente en las comunidades africanas no hay tolerancia a la leche en la vida adulta. Y eso es producto de una variación genética. Entonces, pues por ejemplo, ese es una clara aplicación de uno de estos marcadores, ¿no? Muchas gracias. Entonces nos quedó claro que a través del DNA que está en las mitocondrias de la célula se puede rastrear la línea materna de esa ancestría. La línea materna, exclusivamente. Y o sea, sí. Adelante. De hecho, eso nos lleva hacia la teoría que han llamado en el campo científico de Eva. De alguna manera, lo que sí nos relaciona a todos los seres humanos es un origen en alguna mujer que fue la primera madre de toda la humanidad. Sí. Ok, es la teoría de Eva. Ok. En este caso, yo quiero preguntarles, más bien ponerles en contexto. En el terreno de la adopción, hemos sabido que muchos hijos por adopción que carecen de información y como parte de la construcción de la identidad, porque están recibidos en una nueva familia y surgen preguntas en ellos: ¿a quién me parezco? ¿De dónde vine? ¿Qué antecedentes médicos puedo tener? Porque pues si fueron adoptados, realmente los papás no sabemos si son alérgicos, si tuvieron enfermedades previas, o sea, cosas así, que queda un hueco en la vida de algunos hijos adoptivos. Y entonces, por medio de estas pruebas genéticas, doctora Rocío, ¿se puede un hijo adoptivo aproximar a tener un poco más de información? Sí, podríamos muy generalmente, podríamos revisar su ancestría, no con mucho detalle. Resulta que hay algunos países como España, por ejemplo, que han hecho un estudio genético en todos los departamentos. Galicia, que es un provincias, ¿no? En provincias. En todas las provincias de España, para hasta saber más o menos cómo está la estructura, porque los vascos son diferentes a los catalanes, a los madrileños, ¿no? Ya hay una estructura. Y como sí han hecho esos estudios y tienen esos datos, pues para ellos es muy fácil ya clasificar con detalle muy certero ese componente, ¿no? Hay estudios a nivel mundial, a nivel internacional, que sí podemos clasificar pues caucásicos, africanos, asiáticos. Y aquí en México, de hecho, hay muchos estudios que se han hecho en comunidades, de manera que sí tenemos elementos como para hacer una clasificación. Pero hay algún límite. Tendríamos que tener una estructura de la población mexicana muy bien conocida como para irnos con detalle. Pero sí podríamos decir que de hecho, si tiene un componente más maya o más, no sé, algo así, caucásico, algo, todo eso sí lo podemos hacer. Lo podemos dar. De hecho, ya hay muchos laboratorios que hacen esta genética que le llaman genética recreativa, donde se manda una muestra de saliva al laboratorio y hasta te dicen, no, pues tus antecedentes vienen de Alemania y tus abuelos o ancestría viene de esta parte, ¿no?
Sí se puede hacer, se puede llegar un poquito lejos, pero bueno, va a haber algunas limitantes, ¿no? Para decirte, tus papás están en Chihuahua o en así, ¿no? Todavía no logramos eso. Sí se puede hacer, como para tener el primer background. Ahora, si esto se intentara hacer realmente como un proyecto, pues sería muy interesante agrupar estos resultados de todos y empezar a analizar la población mexicana. Si es que son de México, también pudieran ser de Latinoamérica, algunos grupos también han hecho otros trabajos. Entonces, pues falta mucha información en nuestro país, sin embargo, con los datos que hay, sí podríamos llegar a algún resultado preliminar con cada individuo. Bien, Augusto, con este contexto que nos da la doctora Rocío, estoy enterado que en el mundo de los hijos adoptivos también hay algunas pruebas genéticas que se venden. Tú compras tu kit y te haces tu prueba en la saliva. ¿Qué alcance pueden tener esas pruebas? Bueno, generalmente, esa pregunta yo creo que era más para la doctora. A Que un ver, poco doctora más. Rocío, ¿sabes qué alcance puede tener? Solamente decir que, pues, desde ese punto de vista de cómo se solicitan las pruebas, digamos que hay dos tipos, ¿no? Hay las legales, las que pide un juez, o las de servicio al consumidor, al cliente. Recreativas, las otras son sí. Las recreativas, las de sí. Las que ordena un juez es porque hay alguna situación que es importante determinar por algún aspecto legal. Y en el caso de los niños adoptivos, yo creo que el mejor ejemplo nos lo da lo que ocurrió en Argentina. Sí, yo creo que es el ejemplo clave en el mundo. Durante la época de la dictadura argentina en los años 70 del siglo pasado, pues hubo muchos desaparecidos y los niños eran dados a cierto grupo de la élite argentina, incluyendo los militares, y luego las abuelas de Mayo pues se organizaron para tratar de recuperar a sus nietos, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es ese. ¿Qué se hizo en Argentina? En Argentina, las abuelas, junto con grupos de genetistas, inclusive asesorados por genetistas muy prominentes de Estados Unidos, como la doctora Mary Claire King, ¿sí? Organizaron un banco de datos enorme, enorme, en el que básicamente todas las abuelas y familiares que reclamaban un nieto donaban algún espécimen para que se pudiera conocer su genotipo, para estudiar su DNA, para analizar su DNA, ¿sí? Y entonces se hizo una base de datos gigantesca, de tal manera que cualquier muchacho que sospechaba haber sido adoptado ilegalmente podía, después de que hubo una serie de cambios legales, podía averiguar quién eran sus probables padres, ¿no? Y si había un match o un apareamiento con las muestras de los abuelos. Se han generado algoritmos matemáticos muy precisos, que dan una muy alta probabilidad de identificar quiénes son los padres biológicos de un niño adoptado. Pero como lo mencionó la autora, y yo mejor aquí paro y le dejo más a ella porque ella sí tiene más información al respecto, se necesitaba haber creado ese banco. Adelante, doctor. Entonces, entendí que hay pruebas genéticas recreativas y las que son legales, inclusive claro, las que se usan para ver mutaciones que afectan la salud, ¿verdad? Son otro tipo de estudios. Sí, esa sería otra aplicación. Esa es otra aplicación, por ejemplo, en el caso de enfermedades genéticas o en el caso de que necesitan trasplantes de tejidos, ¿no? Pero bueno, yo mejor. Adelante, sí, Rocío. Sí, es que creo que son dos temas que sí nos debe de quedar muy claro. La parte de ancestría, así como le llamamos, se hace utilizando los SNPs, las variantes de un solo nucleótido a lo largo de todo el genoma. Entonces, esto nos da idea como cómo nuestro genoma está estructurado como si fuera un rompecabezas. Y entonces tengo un rompecabezas que tiene un pedacito de africano y una partecita de Totonaca y otra partecita de
de caucásico. Mm. Y entonces ese rompecabezas mío es así como un global y se hace utilizando estas variantes genéticas de SNPs, o de un solo núcleo. Cuando ya quiero yo identificar quién es mi familia cercana, como estas madres que identificaban en Argentina, las madres Las ¿cómo se abuelas. llama? Las abuelas de la Plaza de Mayo. De la Plaza de Mayo, es porque teníamos dos bases de datos. Uno son los familiares que buscan y otros son los posibles adoptados o niños que fueron tomados. Entonces, así, con la genética, podemos identificar qué homologías hay entre estas dos poblaciones. Entonces, necesitamos las dos bases de datos. Y estos estudios se hacen con estas variantes que son de repeticiones cortas, les llamamos STRs. Entonces, es otro estudio diferente y los enfoques son muy diferentes, ¿no? Yo con SNPs puedo identificar color de cabellos, color de ojo, un poco complexión, un poco los marcadores estos que dice Augusto de que si me gusta el sabor ácido o si soy intolerante a la leche. Sí, a la lactosa, etcétera. Pero eso es así con otro marcador. Ya cuando es una prueba legal para identificar individuos, los estudios son diferentes, necesitamos bases de datos porque yo no puedo tener un individuo con su genética y decirle dónde están sus papás, pues tendría que testear a toda la población, ¿no? Tengo que tener una base de datos que dicen, yo tengo un hijo, un nieto perdido, o mira, un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínense que queremos identificar los papás de un niño que ya no ocurre ahora, pero que se cambió en un hospital por cualquier cosa. Entonces tengo 5 parejas y 5 niños. Es muy fácil identificar quién es el padre quiénes son los padres de estos 5 niños. Porque tengo a los padres y tengo el DNA de los niños. Entonces, eso se hace con la genética. A mí ni me digan quiénes son, yo los puedo identificar y yo puedo asignar el hijo correcto a la pareja correcta. Eso se puede hacer sin ningún error. Entonces, pues bueno, hay que tener esas bases de datos y también hay un poquito de dificultad cuando ya el familiar no son los padres directos. Se tiene que hacer un tipo de estadística que se llama bayesiana, con un poco de cálculos, porque uno va heredando, cuando es de padres a hijos, 50 y 50% lo recibe perfecto. Pero cuando ya son abuelos o tíos, entonces ese componente genético entre el hijo, entre el sobrino y el tío, entre el nieto y la abuela, ya es más pequeño, ¿no? Y entonces hay que hacer una serie de cálculos de matemática para poder decir, no, pues mira, con este antecedente, porque ahí se mueve el contexto, ahí participa mucho el contexto, por dónde lo recibieron, más o menos el contexto del lugar, más este componente genético. Ya no es tan preciso a la parte genética, sino toda la historia alrededor. Entonces, pues sí hay algunas limitantes, ¿no? En este tipo de identificar paternidades, o yo quiero identificar a mi mamá, bueno, si yo sospecho, después de una serie de investigaciones, que mi mamá es esta persona, ¿sí? Ahí sí voy, hago la prueba genética y la identifico. Sin ningún problema, ¿sí? Pero hay que tener esta claridad. Si quiero saber más o menos mi ancestría, me hago una prueba en saliva, mando la prueba al laboratorio y puedo saber mi ancestría. Pero me van a decir que soy hispano, que tengo un poquito de background de grupos acá de Chihuahua, eso sí me pueden decir, pero no me voy a acercar a mi familia. Pero si eso ya ayuda, pues qué bueno, ¿sí? Para una prueba de paternidad, pues sí necesita tener la otra base de datos. Como dicen, machear para cruzar los datos, ¿sí? Y algo que me comentaba Rocío hace unos minutos que estábamos antes de entrar al aire a la entrevista, que se requiere un proceso legal y un consentimiento. O sea, uno no anda testeando al mundo así a diestra y siniestra, ¿no? Se requiere un proceso legal, ¿no? Sí, por eso en el proceso legal que menciona Augusto, de hecho, algunos padres a veces se niegan porque hay algún conflicto en la pareja. Entonces, yo me niego, si es un proceso legal, ya no se puede negar, ¿no? Porque ya hay un acta que implica que, pues sí, se busca una paternidad o algo, ¿no? Entonces, de ahí ya nadie se puede negar. Cuando es recreativa y uno manda esa saliva al laboratorio, uno firma un consentimiento diciendo soy mayor de edad,
simplemente quiero conocer mi ancestría y ese dato se devuelve. Aquí en México eso sí está regulado. No tenemos esos tipos de laboratorios que yo conozca, ¿eh? Que yo conozca, no hay, porque no se ha permitido legalmente. En Estados Unidos sí, uno manda la saliva y te mandan tu ancestría. Aquí lo que tenemos somos la mezcla de caucásicos con grupos indígenas y ese mestizaje también requiere de tener estudios en grupos indígenas y son grupos que les llaman vulnerables y entonces tener este tipo de estudios tiene que tener cierto contexto ético, ¿no? Legal. Entonces, para tener esas bases de datos es complicado, es muy complicado. Por eso es que el estudio se tendría que hacer bajo un, ya muy enfocado a buscar padres o tratar de unir padres con hijos. Sí tendría que ser un proyecto donde se someta a un comité de ética. Pero si yo solamente quiero hacer algo recreativo, no tengo ningún problema para mandar la muestra a Estados Unidos. Ok. ¿Ibas a agregar algo, Augusto? Sí, que como en cualquier proceso en lo que uno se imagina que va a terminar en lo legal, pues depende de la actitud de los participantes, ¿no? Porque si hay un acuerdo entre el chico que busca a sus padres y los supuestos padres, pues la cosa se puede facilitar. Porque lo que sí se va a necesitar, como dijo la doctora, son las muestras de DNA de los padres y del muchacho. De otra manera, el estudio no tendría validez, no tendría validez. Y en últimas, pues forzarlo a través de una acción judicial. Cuando hay una acción judicial, pues ahí sí todos estamos obligados a participar, porque pues es una orden de un juez. Pero esto se puede arreglar si hay una serie de, si hay consenso entre el chico y sus supuestos padres, pues no debería haber ningún problema. Pero si no, pues entonces eso ya es una orden judicial, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿ustedes tienen conocimiento, así como ahorita dijo Rocío, que hay bases de datos, por ejemplo en Argentina, tienen conocimientos de que hay bases de datos que pueden ser consultadas o de que tú envíes tus datos genéticos a esas bases de datos para irlas nutriendo y a ver si aparece algo? ¿Hay algo así, una nube internacional o algo parecido? No, yo creo que son ejemplos muy limitados. Está el Banco de Argentina. Hay otros bancos que son más difíciles porque son, por ejemplo, los bancos para estudios de desaparecidos. Esos son absolutamente inaccesibles para la gente común. Solamente son accesibles al sistema judicial. Pero yo no sé, Rocío, yo no conozco de bancos de datos para adopciones en México. No creo que existan. Híjole, a mí me tocó participar mucho en esta época de violencia aquí en México, y para identificar, pues, individuos y cuerpos. Entonces, la Procuraduría tiene una gran base de datos, ¿sí? La parte aquí de legal, de forense, tiene una gran base de datos, pero creo que se tendría que hacer una colaboración con ellos como para ver qué tanto han analizado, porque ellos han identificado a lo largo del país muchísimas personas, ¿no? Y no sé qué tanto hayan explorado la variabilidad, no sé qué tanto hayan identificado y logrado encontrar, pues, de los desaparecidos, los padres y todo eso. Creo que sí hay información para México. Sí hay, pero como dice Augusto, tiene que ser solamente a tener disponible la información bajo un proceso legal. Ahora, si se quisiera hacer un gran proyecto, porque yo lo he escuchado, hay una amiga que es de matemáticas que la han contactado para eso, para ver si esas bases de datos las pueden ya organizar mejor, estructurar. O sea, la intención se tiene. Hay muchas dudas, creo que dentro de las mismas autoridades, hasta dónde esto es permitido y hasta dónde esto se puede permear a la población general, hasta dónde hay un límite en no traspasar
esta confidencialidad genética, ¿sí? Porque creo que aquí en nuestro país no están claras las reglas ni las leyes. Ese es el punto. Porque en otros países se someten ante los comités que se tengan que someter y simplemente se hacen los estudios, ya sea de investigación o de medicina legal. Sí, se hacen. Y de hecho, nuestro amigo en España, él está dentro del Departamento de Medicina Legal y hace todos estos estudios poblacionales. Pero aquí como hay cierta área gris en toda esta legislación, toda la información que tienen las procuradurías a nivel nacional, aquí en Nuevo León hay muchísima información, lo sé, y trabajan mucho en la parte de molecular. Creo que no se ha logrado explotar en forma positiva esta información. Para estos fines. Pero creo que sí habría manera de tener muy buena información, porque si se logran tener el componente genético que ya se tiene, más saber de dónde es esta persona, pudiéramos ir haciendo bloques por estados, ¿no? Componentes de población. Y si falta algo por estudiar, pues que se complete. Y ahorita hay nuevas tecnologías que se llaman de secuenciación de nueva generación que han ampliado muchísimo estos marcadores que se usan tradicionalmente y que pudiéramos tener mejor conocimiento. Y entonces ahí sí, ya nada más comparar un individuo contra esa base de datos, pues sería mucho más fácil. Hay que hacer una gran labor como para integrar todo el conocimiento que se tiene y que sea de más utilidad. Y un comentario, porque nunca te respondimos la parte de salud. Con la parte genética, ¿puedo ver qué problemas genéticos tengo? Sí. ¿Riesgo de enfermedades? Sí. ¿Alguna enfermedad cardiovascular o Alzheimer? Las enfermedades mendelianas, ¿no? Las enfermedades mendelianas. Sí. Lo único es que a veces, aunque, bueno, la pregunta es a veces, quiero saberlo, ¿por qué quiero saberlo? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo? Porque si me dicen ahorita que tengo un riesgo de un cáncer de mama o de colon o de alguna otra enfermedad, pues hay que saber tomarlo esto con toda la tranquilidad y solamente estar a la expectativa o tener un cuidado de estar como monitoreando si yo tengo un riesgo de algo, ¿no? Pero tampoco de estar siempre con esa ansiedad. Estos resultados generan mucha ansiedad. Sí, yo diría que tenemos que estar acompañados de un profesional de la salud. No, totalmente. Absolutamente. Ese resultado no se le da a un sujeto. Como ya tiene que ver un contexto de enfermedad y además los resultados únicamente se dan con genes accionables o con algo que tú puedas hacer. Por ejemplo, si es para diabetes, si es cáncer de colon, bueno, es porque yo creo que el ejemplo más práctico son los trasplantes de tejidos. Yo soy un hijo adoptado, tengo un problema de riñones, me tienen que hacer un trasplante de riñón, pero yo creo que tengo algún hermano que me pueda donar. El problema es ubicar a mi hermano para hacer trasplante de riñón. Entonces, ahí sí valdría la pena hacer el esfuerzo, pero realmente también no son estudios muy fáciles de entender. Realmente estos estudios los tiene que analizar un médico y el médico hacérselos conocer al paciente en los términos más claros que queden absolutamente claros para el paciente y que pueda tomar determinaciones. Bien, pues yo les agradezco mucho, doctora Rocío Ortiz, doctor Augusto Rojas, por este tiempo que nos regalaron. Y pues nuevamente gracias por contribuir a despejar dudas de todos esos hijos que han tenido la curiosidad y que han escuchado algo de la genética, y pues qué bueno que de primera mano de dos expertos podamos tener esta información. Y bueno, pues amigos de Padres Adoptantes en México, les agradezco su atención. Si saben que esta información le puede servir a alguien, pues compártanla, y aquí seguimos compartiendo información valiosa para ustedes. Gracias.